Señores, son las 7:04 de la mañana, aquí en la República Dominicana. Hoy es martes. Ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes, decía. El martes de la señora Müller también. El martes de la señora Müller. El rayo Guarachita. Todo ese rayo Guarachita, Marcia Matos. Hoy es martes. Sí. Ni te cases ni te embarques. Y el constituyente de la señora Müller. ¿A ti te gustaba ese anuncio? Sí, porque yo lo escuchaba en la casa porque se lo daban a las hembras. Sí, eso. Y cuando estábamos formando. Para su periodo menstrual, sí. Sí, cuando estábamos formando. Sí, porque parece que se reconstituyente. Yo oía eso. Hay que comprarle a fulana Sí. un reconstituyente de la señora Müller. Sí, después de pasar su periodo menstrual, las mujeres. Sí, no, y cuando se estaban formando las niñas. Sí, para que tengan fortaleza. Fortaleza. Sí, eso. Entonces eso era importante. Yo lo conocí, el reconstituyente. Tenía una mujer. Una mujer, sí, pintada de la caja. Pintada en la caja. Una caja amarilla. Sí, una caja amarilla. Pero yo lo vi, el rayo Guarachita. Era que había allá Sí. un reconstituyente, que Sí, no lo tenía ahí. Sí, es de la señora Müller. Sí, entonces Marcia. Marcia. Venían diferentes tamaños. En diferentes tamaños, sí. Sí. Entonces Marcia lo decía con mucho. Sí, claro. ¡Ay! Un encanto. Sí, un encanto. Hasta cualquier varón quería beber. Los varones eran tan. No, porque lo de los varones era emulsión Scott. La emoción del codo. Ah, sí. Emulsión Scott con el bacalao a cuesta. Pues. Hay gente que hay que tener edad para eso, señor. No, pero. Entonces era un tipo con un bacalao. Era un bacalao, sí. Con un bacalao enganchado aquí. Pero el bacalao a cuesta, sí. Ese era Sí, entonces la caja. la figura. La figura que tiene. Emulsión Scott. Emulsión Scott. Con el bacalao a cuesta. Señores, los tiempos. No, como cambia, ¿eh? Ahora te lo presento lo mismo, pero de otra forma. Sí. Ay. Señores, hoy es precisamente 30 de julio. El 30 de julio es el Día Internacional sobre la Trata de Personas. Wow. Ustedes saben que en el congreso que se celebró en Palermo en el año 2000 fue cuando se comenzó a iniciarse, las Naciones Unidas presentaron el protocolo para el castigo, la reprimenda de aquellas personas que se dedican precisamente a la trata de personas. La trata de personas, que es un negocio muy antiguo, señores. La trata de personas es una actividad que aún en los actuales momentos en donde las sociedades del mundo tienen un comportamiento, una visión y están en un tránsito de su desarrollo diferente a aquellos tiempos cuando existía la esclavitud. Sin embargo, hoy este tipo de actividad sigue teniendo una importante repercusión en la vida de las naciones, y más aún procedentes de aquellos lugares en donde hay un bajo nivel de desarrollo, donde las oportunidades para el crecimiento y el propio desarrollo integral del individuo y la obtención de un estado de bienestar que le permita vivir más decentemente, hace que existan muchas propuestas y muchas acciones por grupos y organizaciones dedicadas al tráfico de personas. Y se conoce que primero está la droga, luego las armas y luego la trata de personas, la trata de blanca, como le dice mucha gente. ¿En qué consiste esto? Bueno, en un sistema nuevo de explotación diferente a como existía antes. Le dicen el nuevo modelo de explotación del siglo XXI, donde hay mucha gente incluso que conscientemente se somete a ciertos niveles de explotación de una manera consciente. ¿Producto de qué? De su misma realidad, de sus propias necesidades. Y se somete. Hay otros que son engañados. ¿Y para qué se trata a una persona? ¿Para qué se trafica con una persona? Para someterlo a niveles de explotación laboral, de explotación mental, de reproducción sexual, entre otras tantas
formas de explotación existente en la tierra. Usted diría, bueno, Henchi, pero, explotación consciente. Bueno, hay gente que sale de este territorio y aún a lo interno del territorio, producto de sus limitaciones, que sabe que va y se presenta a un lugar o es llevado a un lugar consciente de que lo van a explotar. De que la labor que realizará no estará consecuente con aquellos aspectos de derechos fundamentales, de derechos humanos que debe tener cualquier persona que explote a otro, y que al fin y al cabo eso no existe. Fíjense incluso que hay gente que son explotadas, que lo que están es, además de la labor que realizan, están secuestradas, porque tienen que mantenerse dentro del área en donde va a realizar su trabajo o donde es sometida a los niveles de explotación por personas o por un grupo de personas. Hay hasta entidades que se dedican precisamente a eso, a explotar personas. Esos niveles de explotación consciente son producto de sociedades en donde fundamentalmente en lo laboral es muy limitado el espacio de trabajo. Hay muy pocas cosas, pero también hay lugares en donde hay muy poco recurso humano que estaría en disposición de someterse a los niveles de explotación que se están dando propio de desarrollar esa actividad. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué los dominicanos no cortan caña? Precisamente por eso. Porque es que las condiciones, el beneficio obtenido por el desarrollo de esa labor no sirve de nada. En nada incide para él tener un estado de bienestar que le permita vivir dignamente, que le permita desarrollar su familia, tener un espacio adecuado, decente, viable para poder habitar. Sin embargo, el ingreso, el precio por corte o por tonelada de caña, no está un dominicano de hoy dispuesto a realizar, porque no le sirve de nada. Por eso es que ustedes ven que la explotación de personas, desde el punto de vista laboral, como se lo planteé, quise poner el ejemplo del corte de la caña, generalmente son personas que están en el territorio en condición de ilegalidad, porque no cuentan con la condición para obtener un trabajo formal, o no tienen nivel de especialización que le permita optar por un trabajo, por un empleo de calidad de los pocos que hay aquí en el país. ¿Dónde tiene que irse? A las labores agrícolas, al corte de caña, al trabajo de la construcción, donde hay necesariamente que trabajar demasiado horas a las reglamentarias, a las 8 horas normales de trabajo. Tienen que someterse hasta 12 y 13 horas, a lo mejor por 200 pesos durante el día. Entonces, eso es un nivel de explotación consciente que el individuo asume por su condición dentro del territorio que se encuentra cuando es extranjero en condición de ilegalidad, y cuando pertenecen a un territorio, entonces esas mismas personas, conscientes de la categoría de trabajo que va a tener y lo que le representa en términos de remuneración, lo descalifica, lo descarta totalmente de que pueda desarrollarlo. Ese es un nivel de explotación consciente. Pero cuando usted tiene necesariamente que salir del país y puede llegar en condición de legalidad o de ilegalidad, usted tiene que someterse a los niveles mínimos de empleo y de ocupación laboral que pueda existir en ese lugar donde usted va. Lo mismo que sucede con el haitiano y con el venezolano, los panameños y todas esas personas que están en nuestro territorio. Así mismo es cuando usted emigra. Tiene que someterse a lo que aparezca, porque usted fue a trabajar, no fue a turitear, como dice la gente aquí. Usted fue, y lo que apareció es eso. Por lo tanto, usted tiene que coger lo que aparezca, y luego en su vida, cuando su vida siga desarrollándose en ese territorio, entonces usted verá cómo cambia de actividad laboral. Pero la explotación generalmente se da entre niños y mujeres. Mujeres, porque hay gente que la utiliza su vientre
para reproducirse. Hay mujeres que ustedes no se imaginan que han parido muchos muchachos en el mundo por hombres, preñadas por hombres, cuya pareja formal no es fértil, y entonces se busca a una persona y con ella se tienen los hijos que van ellos a tener. Y entonces son ellos quienes son los responsables de ellos y crean su propia familia. Sin embargo, solamente ahí están los genes de uno de los miembros de la pareja. Pero lo utilizan ¿para qué también? Además de lo laboral y de la reproductiva, para la explotación sexual. Enormes se conocía aquí hace cierto tiempo de la cantidad de mujeres que eran reclutadas por gentes nacionales pertenecientes a organizaciones internacionales que la llevaban con el fin disque de trabajar y le creaban toda una idea, todo un mundo, en complicidad muchas veces con mujeres de nuestro territorio que están en otros sitios explotadas y recomendaban mujeres con el fin de que fueran a prostituirse. Y es al fin y al cabo en las mujeres la actividad de mayores niveles de explotación, la explotación sexual. Y más aún en estos momentos en donde hay zonas, hay países en donde realmente se conoce que la prostitución es uno de los elementos de las actividades de los seres humanos más lucrativas y que mucha gente del mundo se traslada a ese lugar con el fin de mantenerse teniendo relaciones con esas personas. Ahora bien, ese trastorno, ese maltratamiento a la dignidad del individuo, a la dignidad del ser humano, trasciende también al secuestro de personas con el objetivo de extraerle sus órganos para ser trasplantado en otras personas. Las rescatan, los familiares nunca más vuelven a saber de ellas, sin embargo a lo mejor puede ser que su cadáver hace mucho tiempo que a lo mejor ya está completamente descompuesto, porque le sacan los órganos, fundamentalmente en los niños. En los niños y en las niñas, la extracción de órganos, desde el punto de vista de la explotación y de la trata de personas, ha sido otro elemento que ha incidido considerablemente en el mundo. Aquí mismo ustedes recuerdan que se han dado casos en donde se dice que los órganos de esos niños fueron extraídos y que cuando aparece el cadáver no están dentro del cadáver. No se nota la descomposición o la existencia de esos órganos al momento de la persona ya ser convertida en cadáver. O sea, al momento de matarlas. Algo que usted diría, eso no tiene piedad. Bueno, pues mire, sin embargo, eso sucede. Porque al fin y al cabo, cualquier órgano que usted necesita no lo tiene una máquina, es una persona que lo tiene. Y para trasplantárselo a usted, hay que sacarlo de una persona. Pues mire, ese es un negocio también que se da. Gente que son secuestradas en un territorio, son llevadas a otros y allá entonces hacen lo que tienen que hacer. Para este trasplante de órganos, tiene que conocerse que la persona tiene cierta contextura y por lo menos una salud que permita entender de que esos órganos que les interesa para otros pueden estar en perfectas condiciones. Los niveles de explotación y la trata de personas en el mundo, los seres humanos muchas veces no le ponen atención, pero hay importantes áreas que inciden ampliamente en la trata de personas para extraerle órganos. Pero miren, hay también seres humanos que son explotados para, además de la explotación laboral, mental, reproductiva, sexual
orgánica, hay seres que se dedican dentro de la explotación, dentro de la explotación de personas, a explotar a su propia gente, a explotar a sus descendientes, porque la explotación ha llegado el hombre a tener tantos niveles de estudios sobre esta práctica que también se conoce la explotación a lo interno de la familia. Es una explotación cuando a un niño usted lo envía a la calle sabiendo que lo que va es ¿a qué? A pedir. A pedir. Y a pedir para que se lo lleve a usted. O usted se mantiene en el área donde usted ha depositado el niño o la niña, o usted dedicarse a pedir cuando hay un niño o una niña que tiene una malformación que sea visible hacia la persona y esa persona se compadezca de ella, o al mismo tiempo usted, eso que usted recibe para que sea invertido en esa niña o en ese niño, no es realmente invertido para tratar de darle otra forma a aquella parte de su estructura corporal que no está normal. Y por eso ustedes ven aquí, principalmente en nuestro país, a mucha gente que anda con un enfermo o una enferma durante años y sin embargo el dinero que recibe no es para invertirlo en esa persona, razón por la cual usted se conduele y le da. Por eso entonces esa persona siempre se explica una causa. Pedir con una causa, pero demostrándole a usted en quién será la persona que se va a invertir eso. La persona con la que ella anda. A un niño ponerlo en unas esquinas, como hay varios aquí en la República Dominicana, principalmente en la capital de la República. Y el papá o la mamá o el tutor está cerca de él ubicado, mirándolo. Y cada vez que él recibe, tiene que ir a entregárselo. Y él está en su esquina, en su lugar, sentado ahí. Y los niños pidiendo y cada vez que van y se lo llevan. Eso a la vista de todo el mundo. Entonces eso es un nivel de explotación. Utilizando ¿qué? La mendicidad que a lo mejor ese niño no tiene, con el objetivo de que pueda conseguir recursos para que entonces entregárselo a esa persona y no se sabe para qué. Generalmente hay personas que utilizan este tipo de actividad y esos niños no son descendientes de ellos. O sea, no son hijos de ellos. Pero piden, le llevan y entonces al final le dan un caramelito al niño para que se vaya. Quizás a lo mejor lo lleve a su casa o lo consuma en el camino. O quién sabe lo mejor que hará. Pero ¿por qué es un nivel de explotación? Bueno, porque ese niño tiene que estar en la escuela. Ese niño o niña debe estar bajo el control de sus padres. Además de que su edad no es una edad para que esté dedicado a ese tipo de actividad por ser menor, pero tampoco incentivarlo y educarlo y formarlo sobre la base de conseguir recursos a través de la mendicidad. Porque esa no es la forma. Es la capacitación, la educación, la capacitación, la preparación, el desempeño de una labor, sobre ese desempeño de esa labor, basado en todos los aspectos que tienen que ver con la dignidad de los seres humanos, con las condiciones laborales propias, con las garantías necesarias y con una remuneración aceptable o de acuerdo a su actividad, y no sobre la base de la mendicidad. Por eso hay personas que usted los ve aquí en el país que piden en las calles, pero no es en ese momento, es que vienen desde pequeña edad con esa actividad. Vienen desarrollando esa actividad como forma de conseguir recursos. Es igual que aquel individuo que consigue cuartos robando y será un ladrón siempre.
y creará su propio mecanismo, su propia técnica y se desarrollará acciones para seguir en eso, porque eso fue lo que aprendió. Es aquel como que se dedica al narcotráfico. Puede caer preso y salir, pero es que su actividad propia, su modus vivendi es el narcotráfico, todo lo que eso envuelve. Así es todo. Lo que usted hace, eso es lo que usted quiere tener. Usted que es médico, bueno, usted quiere tener su clínica. Usted que es comunicador, usted, ¿qué es lo que quiere? Tener su medio. El narcotraficante, ¿qué quiere? Tener su punto, tener su mercancía, y sobre esa base actúa, porque ese es su mundo, él conoce eso. Por lo tanto, aquel que fue desarrollado en una determinada actividad, ¿qué es lo que hace? Desarrollar todas sus habilidades sobre la base de ella, y lo único que tiene como alternativa para conseguir sus recursos es el desarrollo de esa actividad, sea lícita o ilícita. Entonces, los niveles de explotación y la trata de personas, además de todo esto que envuelve, reproduce ese tipo de actividades en sus descendientes o allegados. Más aún, se ha logrado vivir que aunque no puede exhibir un estado de bienestar producto de la actividad de explotación como persona a la que se sometió, muchas veces no quiere que lo sepan dependiendo la degradación y el estado y la condición en que ha sido sometida, pero la plantea. Se la plantea a ver quién quiere caer en eso, o se convierte en un momento dado, al momento de la liberalización, en un sujeto captador para someter a otra gente a esos niveles de explotación, a esos niveles de tratamiento como persona, fuera de todo valor de dignidad humana y de derechos humanos. Nuestro país, ustedes saben que hace mucho tiempo ha sido objeto de eso, a pesar de que veo a la encargada de ese departamento en el Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que se llama Marjorie Espinosa o algo así, que estuvo diciendo que nuestro país está ubicado en el segundo lugar de los países que han logrado trabajar exitosamente con la trata de blancas, y qué bueno, con la trata de personas, qué bueno, ojalá que así sea, y que se siga ampliando este tipo de trabajo, porque a pesar de ser nosotros un país atrasado del tercer mundo, con bajos niveles en muchas cosas, principalmente bajos niveles educativos, que es lo que permite que el individuo no tenga la necesidad de someterse a estos niveles de explotación, ojalá que nosotros podamos seguir avanzando exitosamente en este tratamiento. Porque traficar con personas sin lugar a dudas, señores, que es algo inmisericordia. Antes la gente se reclutaba para ponerle 5 bloques de 8 en la cabeza. Terrible, ¿eh? Someterlo bajo el sol, a picar piedras y a llenar de todo, pala a pala. Eso es terrible. Una bola en los pies. Y para mantenerlo, ¿sabes? Para que sepa que no se pueda fugar, entonces tenía una bola en los pies. Con una cadena. Que tenía que arrastrar esa bola, además de. Increíble. Increíble. Pero los niveles de explotación, quiero que se queden en la cuestión, que la gente se somete conscientemente, producto de sus necesidades que así lo llevan. La gente se recluta, la gente se secuestra para ser explotada como persona, desarrollando diversas actividades inclementes a todo tipo de manifestación y exposición incluso. Porque hasta las mujeres que la explotan sexualmente, que es la mayor actividad a la que se somete a la mujer, lo hacen sobre una promiscuidad y un descuido que ni siquiera le permiten muchas veces alimentarse adecuadamente para poder desarrollar actividades sexuales con tanta gente en un mismo día.
Pero ojalá que esto se siga combatiendo en el mundo. Ojalá que así sea. Vamos a seguir con Primera Hora, el matutino por aquí por Teleimpacto. Son las 7:27 de la mañana.